Buenas noches, hoy haré un pequeño resumen respecto a la replicación y reparación del ADN. Para iniciar, la replicación del ADN se da con la correspondiente separación de las dos cadenas de la molécula de ADN. Una vez que se separan, las dos actúan como molde para que se pueda sintetizar una nueva cadena, como se ve en la imagen. Esta replicación se da gracias al apareamiento de bases, adenina con timina y citosina con guanina. Una vez que tenemos nuestras dos moléculas de ADN copiadas, replicadas, se distribuyen a sus correspondientes células hijas. Debido a que cada molécula de DNA hija tiene una cadena molde o antigua y una cadena nueva, se dice que la replicación es de tipo semiconservadora. Bueno, ahora, ¿dónde inicia la replicación? La replicación del ADN inicia en unas secuencias de DNA denominadas orígenes de replicación. ¿Por qué ahí? Porque es más fácil de abrir la cadena de ADN, debido a que es un segmento corto y requiere menos energía para poder separar las dos cadenas. Y dos, porque son ricos en pares de bases adenina-timina que solo tienen dos enlaces de hidrógeno. Entonces, una vez que reconocen estas secuencias, las proteínas iniciadoras se unen al origen de replicación y separan las dos cadenas e inician la replicación del DNA. ¿Cuántos orígenes de replicación tiene una bacteria? Un único origen de replicación. Pero los eucariontes tienen múltiples orígenes de replicación. 10.000 orígenes de replicación. Muchos. ¿Por qué? Para poder hacer más rápido el proceso de replicación. Por cromosoma tendríamos 220 orígenes de replicación, ¿no? Bueno, ahora, estos orígenes de replicación tienen dos horquillas de replicación que se encuentran en los extremos y tienen forma de Y. ¿Para qué sirven estas horquillas de replicación? Son los lugares donde se une lo que es una maquinaria de replicación y se mueven a lo largo de estas horquillas de replicación. En estas horquillas de replicación es donde van a empezar a replicar en direcciones opuestas. Entonces se dice que la replicación es de tipo bidireccional, ¿ya? Las dos horquillas se van alejando del origen de replicación en direcciones opuestas. Bueno, ¿cuál es la enzima más importante de la replicación del ADN? La ADN polimerasa. La DNA polimerasa es la que sintetiza la nueva cadena molde, pero para sintetizar la cadena molde necesita un extremo 3. La DNA polimerasa replica en dirección 5 a 3, pero no puede iniciar por sí sola. Necesita un extremo 3 y recién empiezan a añadir nucleótidos en el extremo 3. Miren, el nucleótido entrante ingresa con el extremo 5, el cual forma un enlace fosfodiéster con el extremo 3 de la cadena en crecimiento. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se forman estos enlaces fosfodiéster? ¿Quién aporta energía para la formación de esto? El que aporta es el extremo 5 del nucleótido entrante. Miren, el nucleótido que está entrando, su extremo 5 ingresa como un nucleótido trifosfato. Cuando se hidroliza los enlaces entre estos fosfatos, libera energía y esa energía es utilizada para la formación del enlace fosfodiéster. Entonces, el que aporta la energía es el nucleótido entrante. Su extremo 5 ingresa como trifosfato. La dirección de 5 a 3 en la replicación es bastante importante porque eso va a permitir que la DNA polimerasa también pueda cumplir una segunda función que es la reparación del DNA. Bueno, para empezar, algo interesante también que no debemos olvidar es que la horquilla de replicación es asimétrica. ¿Y por qué? Porque las dos cadenas moldes, como podemos ver acá, son antiparalelas. Por ende, las cadenas que recién se van a sintetizar van en direcciones opuestas. La cadena recién sintetizada puede ir una en dirección 5 a 3 y la otra en dirección 3 a 5. Pero ¿qué pasa? Habíamos dicho que la DNA polimerasa no puede ir en dirección 3 a 5. Entonces, ¿qué ocurre? Nos dice que se utiliza una maniobra, la maniobra de pespunte, en la cual cuando la cadena va en dirección 3 a 5, lo que hace la DNA polimerasa no es como la otra cadena que va de manera continua, sino parece que iría de reversa hacia atrás para poder sintetizar en dirección 5 a 3. Y lo hace no de manera continua, sino formando pequeños fragmentos de ADN, denominados fragmentos de Okazaki. Entonces,
Todas las horquillas de replicación, tanto en procariontes como en eucariontes, tienen una cadena adelantada y una cadena retrasada. ¿Cuál es la cadena adelantada? La que va de dirección 5 a 3. ¿Cuál es la cadena retrasada? La que va en dirección 3 a 5. Y en la cadena retrasada es donde se forman los fragmentos de Okazaki. Por eso se llama retrasada, porque este mecanismo refiere a una demora. Entonces, de ahí. Bueno. La DNA polimerasa, como hemos dicho, además de replicar, además de añadir nucleótidos, lo que hace también es reparar. Esta suele cometer un error cada 10 a las 7 pares de nucleótidos, es casi exacta, ¿no? Entonces, cuando la DNA polimerasa añade un nucleótido, lo que hace es verificar si el nucleótido que ha añadido está correctamente apareado. Si pone un nucleótido incorrecto, rápidamente lo corrige y añade el nucleótido correcto. La DNA polimerasa no puede añadir el siguiente nucleótido si no ha supervisado su trabajo. Entonces, si no hay ningún error, continúa y añade el siguiente nucleótido, ¿no? Entonces, tanto la replicación como la reparación se llevan al mismo tiempo. A medida que está replicando, también está reparando, está revisando si su trabajo está correcto. Para poder cumplir estas dos funciones, las DNA polimerasa tienen dos dominios, el dominio P y el dominio E. El dominio P de polimerización es el lugar donde se lleva a cabo la síntesis o la replicación del DNA. En cambio, el dominio E de edición es donde se corrige si es que hay algún error en el ADN. Bueno, entonces no olvidemos eso. Si es que la DNA polimerasa, no hay ninguna que vaya en dirección 3 a 5, pero si es que hubiera una que va en dirección 3 a 5, lo que ocurre es que la DNA polimerasa no podría tener esa capacidad de reparar el DNA. ¿Por qué? Porque la energía para formar el enlace fosfodiéster no vendría del nucleótido entrante, sino vendría del nucleótido que está en la cadena de crecimiento. Por ejemplo, mire, este nucleótido está en la cadena de crecimiento. Su extremo 5 es el que va a dar la energía. Lo mismo, se hidroliza, se libera energía y se forma el enlace fosfodiéster. Si yo observo, o bueno, la DNA polimerasa observa que hay un apareamiento incorrecto, ¿qué hace? Elimina el nucleótido. Y ahora, el nucleótido entrante no puede aportar energía para la formación del enlace fosfodiéster. Por ende, la replicación del ADN se detendría. Entonces, por eso no puede ir en dirección 3 a 5. De otra manera, la replicación no continuaría. ¿Ya? Entonces, importante. Bueno. Entonces, si la DNA polimerasa añade nucleótidos en el extremo 3, ¿quién inicia la cadena para poder dejarle el extremo 3? Porque la ADN polimerasa por sí sola no inicia una nueva cadena. Y esto es la primasa o también la ARN polimerasa. Lo que hace es formar un pequeño fragmento de ARN llamado cebador. La RNA polimerasa tiene esa capacidad de añadir dos nucleótidos directamente, sin necesidad de tener un extremo 3. Entonces añade y empieza a construir ese pequeño segmento llamado cebador, que es ARN. Entonces le deja el extremo 3 a la DNA polimerasa y recién empieza a añadir y sintetiza la nueva cadena. Si es que la síntesis de la nueva cadena es de 5 a 3, se llama cadena adelantada. Si la síntesis de la nueva cadena es de 3 a 5, se llama cadena retrasada. Ya, entonces eso es importante. Muy bien, ahora, la hebra adelantada, por ejemplo, como va de manera continua de 5 a 3, solo requiere un cebador. En cambio, la cadena retrasada requiere varios cebadores. Miren acá, la cadena adelantada, un solo cebador de RNA, porque va de manera continua. La cadena retrasada tiene varios cebadores para poder sintetizar los pequeños fragmentos de ADN llamados fragmentos de Okazaki, ¿ya? Bueno, para producir la nueva cadena de ADN también se necesitan de otras 3 enzimas: la nucleasa, la polimerasa reparadora y la ligasa. ¿Qué hace la nucleasa? Degrada el cebador, porque una vez que ya se termina la replicación, tenemos que eliminar el cebador, reemplazar este ARN por ADN. ¿Quién elimina el ARN? La nucleasa. ¿Quién reemplaza ese ARN por ADN? La polimerasa reparadora, que es la tipo 1. ¿Y quién une o quién forma los enlaces fosfodiéster? La ADN ligasa, ¿ya? Forma los enlaces fosfodiéster entre el extremo 5 y extremo 3 del otro aminoácido. Y para esto requiere ATP, para poder llevar a cabo esta función de unir los dos nucleótidos. Bueno, algo importante es que la RNA polimerasa o la primasa no tiene esa capacidad de corregir
¿ya? A diferencia de los dos tipos de DNA polimerasa, la 1 que es la reparadora y la 3 que es la replicativa. Ambas pueden reparar, menos la RNA primasa. Bueno, entonces, aquí podemos ver algunas de otras enzimas que se necesitan para la replicación. Hablemos en orden. Una vez que tenemos nuestra molécula de ADN y reconocemos el origen de replicación, lo que necesitamos es que en esta maquinaria de replicación que está aquí al frente en la horquilla de replicación esté la helicasa. La helicasa es la que se encarga de cortar, rompe los enlaces, separa la molécula de ADN y pues permite exponer estas cadenas para la replicación de DNA. Esta helicasa requiere ATP para propulsarse y poder separar las dos moléculas de ADN. Una vez que se separan, tenemos unas proteínas, las proteínas de unión adenia monocatenario, porque solo se unen a una cadena. Miren, una cadena, otra cadena. Entonces, se unen a estas cadenas y evitan que estas dos cadenas se vuelvan a aparear y sirvan como molde, porque están separadas, entonces sirven como molde para la síntesis de una nueva cadena complementaria. Muy bien, una vez que ya están separadas, lo que hace la primasa. ¿Qué forma la primasa? Cebadores, porque sin la primasa, la DNA polimerasa no puede iniciar por sí sola una nueva cadena. En el momento de que inicia y forma este cebador, no olvidemos que una cadena va a ir en dirección 5 a 3, llamada cadena continua. La otra va en dirección 3 a 5, la cadena discontinua. Acá la DNA polimerasa va a formar los fragmentos de DNA llamado Okazaki. Y así como hay varios fragmentos de ADN, también hay varios cebadores. Entonces en la cadena adelantada se necesita solo un cebador y en la cadena retrasada múltiples cebadores. Una vez que ya se ha replicado, lo que hace es eliminar estos cebadores por la nucleasa y reemplazarlos por ADN, gracias a la DNA polimerasa reparadora tipo 1. Ahora, ocurre en estas replicaciones a veces un pequeño problema. Aquí por delante de la horquilla de replicación aumenta la tensión, hay un superenrollamiento. ¿Cómo disminuimos este superenrollamiento? Esto lo hacemos gracias a la DNA topoisomerasa. Lo que hace la DNA topoisomerasa es hacer cortes transitorios en una de las cadenas de ADN. Entonces, corta transitoriamente la cadena de ADN para poder aliviar lo que es la tensión. Corta y los vuelve a unir. De esa manera alivia la tensión para poder continuar con la replicación. Además de eso, la DNA polimerasa, a medida que se desplaza, tiene que estar unida al DNA molde. Entonces, hay una proteína, la abrazadera deslizante. Esta abrazadera deslizante mantiene unida a la DNA polimerasa con su cadena molde y le permite desplazarse. Ahora, la DNA polimerasa, como hemos dicho, no se separa generalmente del ADN para añadir cada nucleótido, lo hace de manera continua, ¿ya? Excepto en la cadena retrasada. En la cadena retrasada, la DNA polimerasa forma un fragmento, se retira. Vuelve otro fragmento, se retira. Entonces constantemente va y vuelve a la cadena molde. Por ende, esta abrazadera deslizante constantemente se va formando una y otra vez. Ahora, para que la abrazadera deslizante pueda formar este anillo o este molde alrededor de la DNA polimerasa y su molécula de DNA, necesita del cargador de la abrazadera. Lo que hace el cargador de la abrazadera es hidrolizar ATP para aportar energía y sellar la abrazadera deslizante, lo sella alrededor del ADN, ¿ya? Entonces, en la cadena adelantada necesitaríamos un cargador de la abrazadera. En la cadena retrasada, varios cargadores, porque constantemente se vuelve a unir y separar la DNA polimerasa. Muy bien. Y bueno, finalmente eliminamos los cebadores por una DNA nucleasa y se reemplaza por ADN. ¿Quién viene después? La ADN ligasa. Lo que hace la ADN ligasa es prácticamente formar los enlaces fosfodiéster, ¿no? Entre los pequeños fragmentos de DNA. Bueno, además de esto necesitamos de una enzima importante, la telomerasa. Lo que hace la telomerasa es replicar los extremos de los cromosomas eucariontes. Y es importante esta replicación de los cromosomas eucariontes. ¿Por qué? Porque la cadena retrasada sufre un pequeño problema. Cuando se elimina el cebador, nos dice que no hay ninguna enzima que pueda reemplazar este ARN por ADN. ¿Por qué?
porque tenemos extremos 5. Y la DNA polimerasa solo añade en el extremo 3. Entonces, ¿cómo mediamos este problema? ¿Qué es lo que se hace? Nos dice que si no mediáramos una estrategia, lo que pasaría es que perderíamos nuestro ADN o información genética todo el tiempo a medida que se replica nuestro DNA. Entonces, esto se evita gracias a las telomerasas. Las telomerasas son unas enzimas que constantemente van renovando estos extremos, los telómeros, ¿ya? ¿Y cómo ocurre eso? Lo que hace es que esta telomerasa, miren, aquí la telomerasa viene con su propio molde, pero un molde de ARN. Este molde de ARN sirve para alargar y crear telómeros en el extremo 3 de la cadena molde. Entonces, la telomerasa tiene su cadena molde de RNA. Y utilizando esta cadena molde de ARN, se empiezan a añadir nucleótidos en el extremo 3 de la cadena molde, ya no del crecimiento. Entonces se alarga nuestra cadena molde. Y bueno, una vez que tenemos y se ha alargado esta cadena molde, ya podemos prácticamente también terminar de replicar esa parte faltante de la cadena retrasada. Entonces, de esa manera funciona la telomerasa. Ya nos ayuda en la replicación completa y también en la reparación prácticamente, para poder distinguir cuando un cromosoma está roto, ¿no? Y aquí igual se puede ver, miren, telomerasa, tiene su molde de ARN y sintetiza moléculas de DNA, ¿no? ¿Quién va a añadir los nucleótidos de ADN en el extremo 3? La ADN polimerasa, pero utilizando como molde al RNA que trae la telomerasa. Muy bien, entonces, a medida que las células se van dividiendo, nos dice que también nuestros telómeros van disminuyendo, ¿no? Eso es importante. Las células generalmente que se dividen a gran velocidad, como las del intestino o las células sanguíneas, tienen telomerasas activas, pero no todas las células. Hay muchos otros tipos de células que van disminuyendo su actividad de telomerasas de manera gradual. Entonces ya no alargan los telómeros. Por ende es que cada vez se van acortando hasta que finalmente desaparece. Cuando desaparecen los telómeros ya no hay división celular, ¿ya? Entonces, nuestras células dejarían de dividirse. Muy bien. Bueno, hablemos ahora de la reparación del DNA. La mayor parte de nuestro daño en el ADN es transitorio, debido a que es corregido por diferentes procesos, ¿no? Entonces, una mala función en estas proteínas que reparan el ADN nos puede causar enfermedades como el xeroderma pigmentoso. Este xeroderma pigmentoso es causado por la radiación UV, que causa daño en el ADN. No se puede reparar y tenemos esta enfermedad, ¿no? Que se caracteriza por lesiones cutáneas en la piel. Ahora, el daño se produce de manera continua. Generalmente siempre hay daños dentro de la célula. El daño durante la replicación o apareamientos erróneos es poco frecuente, ¿ya? Generalmente se dan por reacciones químicas dentro de la célula, todo eso. Estos cambios químicos lo que hacen a veces es que las cadenas de ADN se despurinicen. ¿Qué significa? Que pierden nucleótidos purinas, como por ejemplo adenina y guanina. Y bueno, de esa manera tendríamos una lesión, ¿no? La despurinización. Solo se pierde la base nitrogenada, dejando intacto a su esqueleto fosfodiéster. Bueno, la desaminación. La desaminación es otra reacción frecuente que causa daño en el ADN, en el cual la citosina se convierte en uracilo. ¿Y por qué pasa de citosina a uracilo? Esto se debe a que el grupo amino de la citosina se pierde. Y como la citosina pierde su grupo amino, se convierte en uracilo. De esa manera ocurre la desaminación. Entonces, la desaminación y la despurinización son los daños más frecuentes del DNA. Ahora, la radiación UV, ¿qué es lo que causa? La dimerización de timina. Miren, estas timinas adyacentes se unen de manera covalente y no forman pares de bases con la cadena opuesta. Por ende, tiene que ser reparado. Si es que esta dimerización no se repara, hay un daño en el sistema de reparación, lo que ocurre es una enfermedad, el xeroderma pigmentoso, ¿ya? Si no se reparan estos errores, quedarían como mutaciones permanentes, ¿no? Entonces es importante. Muy bien, ahora, los cambios químicos también constantemente van dañando nuestro ADN, ¿no? La radiación, metabólicos reactivos, sustancias químicas y demás. Ahora, para eso existen muchos mecanismos de reparación del ADN. Como podemos ver, cuando hay un daño en el ADN,
en una de las cadenas, nos dice que la información no se pierde por completo. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro respaldo, la otra cadena. Entonces, cuando una cadena cuando una cadena de ADN se daña, no se pierde la información porque tenemos un respaldo, que es la otra cadena compañera. La vía básica por la cual se repara el ADN consta de 3 pasos: la escisión, la resíntesis y la ligadura. La escisión, ¿por qué? Porque se elimina el nucleótido incorrecto. Se va. Y esto es llevado a cabo por las nucleasas. Después la resíntesis, se restablece nuevamente la secuencia original del ADN. ¿Ya? Esto es llevado a cabo por la DNA polimerasa reparadora. Y finalmente se liga, se sella este corte por la ligasa. ¿Ya? Entonces, que utiliza ATP, ¿no? Muy bien. Ahora, además de la DNA polimerasa, también hay otro sistema que repara el daño en el DNA, que es el sistema de apareamientos erróneos. Si la DNA polimerasa no corrige alguno de sus errores o se le escapa, viene este sistema de apareamientos erróneos y supervisa su trabajo. Y si es que hay un error, lo repara. Corrige, de hecho, casi el 99% de los errores que hay durante la replicación, ¿no? Muy bien. Entonces, si no es corregido este daño en el ADN, se quedaría como mutación permanente. Ya generalmente los daños durante la replicación son raros porque tenemos un buen sistema. 1, la DNA polimerasa corrige correctamente. 2, si la DNA polimerasa se equivoca, viene el sistema de apareamientos erróneos, que comete menos errores todavía y corrige un 99%, ¿no? Y de esa manera se restablece la cadena original o la secuencia de ADN original. Ahora, vamos aquí. Es importante que para llevar a cabo este proceso de reparación se pueda reconocer la cadena molde de la cadena recién sintetizada. ¿Cuál es la cadena que se repara? La cadena recién sintetizada, ya no la cadena molde. Entonces, eso es importante. ¿Y es fácil de distinguir? Sí, porque hay ciertas modificaciones que no se encuentran, ¿no?, en la cadena molde cuando hay un daño en el ADN. Ahora, en el caso de que haya una rotura bicatenaria, nos dice que es mucho más grave, mucho más peligroso, porque como se rompen las dos cadenas, ya no tenemos un respaldo, e incluso esta fragmentación puede llevar a la pérdida de genes, entonces es bastante peligroso. Entonces, hay 2 mecanismos por los cuales se reparan estos tipos de rotura bicatenaria: la unión de los extremos no homólogos y la recombinación homóloga. La unión de los extremos no homólogos lo que hace es pegar apresuradamente los extremos rotos, los limpia los extremos y prácticamente los vuelve a ligar. Nos dice que esto es un mecanismo rápido y sucio, ¿ya? ¿Por qué? Porque se pierde información genética, no es lo más recomendable. El otro mecanismo es la recombinación homóloga, que esta sí es una reparación perfecta, pero para que ocurra esto tiene que haber un molde intacto. Entonces, cuando se replican las 2 moléculas de ADN, lo que hacen es rápidamente recurrir a la reparación antes de que se separen en 2. Entonces, ¿cuándo ocurre la recombinación homóloga? Antes de la división celular, antes de que se dividan en 2 células hijas. Bueno, utiliza esta molécula de ADN intacto. Para empezar, vienen unas nucleasas y degradan los extremos 5 de ambas cadenas de los extremos rotos. Ahora, hay 2 enzimas, las RECA en las bacterias y las RAD52 en los eucariontes. ¿Qué hacen estas enzimas? La RAD52 en los eucariontes lo que hace es prácticamente invadir el dúplex homólogo que está intacto. ¿Y cómo lo hace? Se va a unir prácticamente al extremo 3, uno de los extremos 3, invade a este dúplex y busca prácticamente una secuencia complementaria, ¿no? Empieza a sintetizar el ADN, a alargar esta cadena utilizando como molde a la otra cadena. Entonces, de esa manera, una vez que se ha recuperado, vuelve nuevamente a unirse con su compañera original y le sirve como molde a esta compañera. Entonces, así tenemos como resultado 2 hélices de DNA intactas. La recombinación homóloga no es solo importante para el proceso de reparación, sino también para podríamos decir, la formación de ciertas células, ¿no? Por ejemplo, los gametos. Ahora, cuando hay una falta de reparación en el daño del ADN, lo que ocurre es una mutación permanente, ¿no? Bueno, hablemos un poquito de la anemia depranocítica. Esta anemia depranocítica se da ¿por qué? Porque hay una mutación en el gen de la beta-globina. Como no funciona este gen, los glóbulos rojos son más frágiles, se rompen, entonces nos lleva a una disminución de glóbulos rojos. Y tienen un beneficio estos pacientes que son resistentes al paludismo, ¿ya? Entonces es importante.
Ahora, las secuencias genómicas conservan un registro de fidelidad de la replicación y reparación. Nos dice que pese a que nos hemos separado de ciertos organismos como el chimpancé de las ballenas hace mucho tiempo, igual seguimos conservando ciertas secuencias de ADN que son idénticas. Por ejemplo, en el caso de los chimpancés y los seres humanos, el 98% de nuestros genes son idénticos, ¿no? Y pues eso es importante. Ahora, los genes que más se parecen al de la ballena son los genes de determinación del sexo en los seres humanos, ¿no? Entonces hay una conservación evolutiva. Bueno, muchas gracias.